el saludo cordial y el agradecimiento primeramente a Giovanni Llerena, el gerente general de la Concha de la Lora, que apenas llegamos acá ya nos empieza con sus delicadas atenciones. Acá estamos en este día, miércoles 13 de noviembre. Hoy es un día especial para la hinchada de Aucas. Se nos había pasado porque en la mañana tuvimos un problema con la energía eléctrica. Hoy son 2 años que Aucas quedó campeón por primera vez en la historia después de 68 años que no había conseguido una satisfacción. Entonces, para la hinchada de Aucas es un día especial. Un abrazo cordial para todos y acá estamos ya para iniciar nuestro programa. Contamos con la presencia de Carlos Vicente Tenorio, el demoledor, tremenda figura del fútbol ecuatoriano, uno de los históricos, mundialista, que tiene todo el derecho y la propiedad para emitir criterios de opinión, aparte presidente de la AFE, haciendo una lucha titánica ¿sí? por tratar de recuperar esta agremiación que tiene que ser fuerte, poderosa y que garantice sobre todo a los jugadores de fútbol para que no veamos estos dramas, no escuchemos estos dramas que vivimos en donde hay jugadores impagos 3, 4 meses que tienen que estar mendigando, golpeando la puerta de los dirigentes. Tiene que cambiar, pero la única manera de cambiar es con unidad y siendo todos, porque no puede ser un gremio que solo acoja a unos y a otros no. Ya vamos a hablar, tenemos varios temas para charlar con Carlos Tenorio. Estamos esperando a Jaime Iván Caviedes. El día domingo hablé con él. Me había solicitado que se le envíe los pasajes. Les enviamos los pasajes porque me manifestó que vendría acompañado de su señora esposa. Así es que le damos tiempo a Jaime Iván. No creo que haya no engañado a quien habla, sino hay un compromiso con la afición y hay que respetar a la afición, eso sobre todo, porque hemos venido promocionando a Carlos Tenorio, a Jaime Iván Caviedes, que teníamos preparado hablar de ese 7 de noviembre, cuando Jaime Iván infló las redes del arco sur del Estadio Olímpico Atahualpa y conseguimos la clasificación por primera vez en la historia. Por eso digo, le doy tiempo, no creo que Jaime Iván Caviedes me haya engañado. Pero lo dejamos en puntitos suspensivos, nada más. Roberto Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Roberto Mar, tío demoledor, qué gusto tenerlo por acá. Un verdadero placer compartir con ustedes, con David el Ruso Serrano, con Sebastián Machado. Y qué mejor que hablar de la selección. Además, con la particularidad de que Carlitos jugó en Bolivia. Entonces conoce bien al fútbol boliviano. Sé que atendió por lo menos 12 medios bolivianos en entrevistas porque le pedían referencias del fútbol ecuatoriano. Medio verde, Carlitos, dice usted. No. Eso nunca. Vea, Carlitos yo le vi en Doha. Sí, señor, lo vimos. Con camiseta dividida, por ahí sí le doy la razón. Sí, está bien. La amarilla, azul y rojo y la vino de Qatar. El tiempo de carrera fue en los países árabes, pero claro. La amarillo, azul y rojo no me la cambiarán. Correcto. Muy bien, Carlitos, qué gusto. Vamos a conversar con usted, por supuesto, en esta jornada de previo a las eliminatorias y hay muchos detalles, cómo no, para hablar con un goleador de las eliminatorias como es Carlos Tenorio. Sí, y queremos también decirles que luego tendremos este programa en redes sociales, en YouTube, en nuestro canal, bueno, porque desde hoy en más vamos a innovar también con el programa. Sebastián Machado, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola. ¿Qué tal, Roberto Mar? Un cordial saludo para usted, para los compañeros, para los amigos oyentes de Match Deportes y para Carlitos Tenorio, qué gusto tenerlo acá, demoledor. Para mí siempre es un placer compartir este y otros espacios, obviamente, en los cuales podemos hablar, analizar, compartir, debatir de lo que más nos gusta, fútbol. Y más con una persona que estuvo en la cancha, más con una persona que vistió con tanto orgullo y honor la camiseta de Ecuador y que nos hizo muy felices a todos, porque esa es la realidad. Así que, listo para una charla espectacular. Cuando clasificamos por primera vez al Mundial, ¿lo viste a Carlos Tenorio o no? Ya tenía... En el 2001, claro, estaba en el estadio. Ya. No jugó ese partido. Carlitos debuta 7 días después. 4 días, el 11 me parece. 11 de noviembre. Exacto, 4 días después. Pero ahí ya estaba festejando Sebastián, seguramente no vio el partido. Sí vi.
Sí, es imborrable los recuerdos que tenemos de Carlos. David Serrano, el ruso, también nos acompaña. David, un gusto tenerlo acá en esta mesa. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Robert, a los compañeros, al Demoledor. El saludo también para los amigos oyentes. Un tremendo placer, un enorme gusto para mí estar con ustedes compartiendo y sobre todo hablando de fútbol, degustando de las delicias de la Concha de la Lora, con el hombre que nos llenó la garganta de gol en 2006. Porque eso sí que ese primer grito de gol ante Polonia que abrió la ilusión, creo que éramos todavía adolescentes, pero cómo lo disfrutamos, cómo lo vivimos. Qué lindo recordar esos momentos, por supuesto, después del cabezazo con Costa Rica. Creo que son los momentos más hermosos de la carrera que yo recuerdo del Demoledor, y también ese desafortunado horizontal cuando llegaba al cierre Ashley Cole. Qué lindo, qué lindo. Gracias a la dinastía, a usted también por compartir con nosotros, y listo para hablar de fútbol y pasar una linda tarde. Por edad, creo que Roberto Carlos, Sebastián, el ruso, no lo disfrutaron intensamente a Carlitos Tenorio. Yo tengo la suerte de haberlo visto cuando salió en la Serie B, de la mano del Turco Asad, goleador. El abuelo de esta figura. Ah, claro. Y vea el ojo que tuvo mi papá. Pero pegó centro porque decía, con Carlos Tenorio hay petróleo. Como que le vaticinó que usted luego se iría para Qatar. Carlitos, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Mi querido Roberto Mar, siempre es un gusto, el cariño de siempre. Roberto Carlos, Sebas, David. Yo cada que vengo al programa de Match y Deporte, es difícil para mí no hablar de don Carlos Efraín. Yo cuando salía de los partidos de Liga de Quito, yo iba a ver el reprise por escucharlo narrar los partidos de esa forma peculiar. Y cuando narraba los goles del Demoledor era increíble, o sea, y fue una de las personas que puso el ojo y siempre insistía, hay un jugador fuerte, rápido, ahí hay diamante en bruto. Así es, oro puro. Y yo vengo desde La Redonda, restaurante. O sea, Desde cuando la el Ronda, programa, perdón. desde La Ronda. Claro, Y- varias veces estuvo así. No, muchas veces. Pero lo bueno es como decía David, ¿no? El fútbol es lo que nos gusta. Porque no solamente yo que lo viví en carne propia, sino que ustedes son la esencia. Si ustedes no narran los goles, si ustedes no están dentro de la información, o sea, ¿cómo uno sabe que existe? Entonces uno hoy se pone a ver los goles del Mundial y escuchas a Alfonso Lazo, pero en mis inicios, don Carlos Efraín para mí, no me van a mentir, o sea, yo llegaba y iba a escuchar el reprise de no solamente los de Carlos, esa forma peculiar que tenía, y ya no está con nosotros, pero un tipo que la verdad disfrutó mucho el fútbol. Sí, y Carlos Efraín durante los 50 años, mi padre que estuvo en la carrera, tuvo jugadores de predilección y uno de ellos fue Carlos Tenorio, porque apenas lo vio y le decía a Bolillo, incluso públicamente, sí. Convóquelo Bolillo, ¿no? Verá que Me vamos bautizó. ¿Ah? Sí. Sí, y quiero detallar algo que para mí hay gestos pequeñitos, pero que quedan grabados para siempre. Carlos sí era una figura, estaba en Qatar y nunca cambió. ¿Y sabe qué? Cuando venía al estadio de Liga, entraba e iba a la cabina a darle un abrazo a mi viejo. Y eso no se borra nunca, porque es sentimiento, porque es gratitud, porque es cariño, y eso yo lo llevo archivado siempre en mi corazón, Carlos. No, y yo, a toda tu familia, creo que con Roberto Carlos, con Sebas, hemos venido compartiendo hace poco, pero mi cariño es especial, más allá del fútbol, una familia a la cual respeto, siempre conmigo esa deferencia. Y uno tiene que saber, ¿no?, que el buen ser humano nace, la humildad del ser humano nace, no se hace. Y no puedes cambiar por muchas cosas que consigas, ¿no? Yo creo que siempre digo que toda la gente suma en el éxito del ser humano. Te guste o no te guste, sumamos, porque para eso estamos acá integrándonos en una sociedad. Lo difícil es cuando la gente ve esa persona de hoy para mañana diferente y yo no puedo cambiar. No puedo cambiar porque uno se debe a mucha gente y hay mucha gente que mañana va a tener una opinión diferente de ti, no por lo que lograste en el fútbol, sino por cómo cambiaste como persona, ¿no? Y yo creo que la persona no debe cambiar. Y eso es lo que yo siempre digo. Gracias, mil veces gracias, no solamente a ustedes, sino a toda la gente que ha estado siguiendo mi carrera y que ha estado allí en las buenas y en las malas. Hace poco David decía, una de las cosas que yo más recuerdo en mi carrera deportiva
es la jugada contra Inglaterra. Ujú. Porque uno siempre dice, no, los que fueron gol por ahí no fue la jugada correcta, pero fue gol. Y la de Inglaterra, que sí hiciste lo correcto, no fue gol. Tenía que ser gol. Tenía que ser Tenía gol, que eso ser me gol. explico. Pero uno dice, eso es lo que te lleva a aprender. Y me encanta que me recuerden esa jugada. Que a mí me preguntan, ¿cuál es tu mejor momento en ese mundial? Y vas a decir, sí, perfecto, lo disfrutamos, pero yo quería que esa fuera gol. Claro, no entró esa. Claro, no entró justamente esa. Y aparte, yo creo que el país se involucró muchísimo. Roberto Carlos y compañía, ¿no? Nunca antes vimos un país tan involucrado. Sí. Y por eso esa jugada la recuerdo más, no por lo que no fue gol, sino cómo esa familiaridad. Tú veías que en los bares gente que no se conocía y se abrazaba. O sea, y eso yo creo que Ecuador está carente nuevamente, ¿no? Porque eso nos hizo bien, eso nos hizo bien. Carlitos, y ahí de su primera exposición me nacen ya un par de temas que podemos empezarlos a conversar. Usted decía, la persona no cambia o no debería cambiar, ¿no es cierto? Usted nació humilde. A mí me dejó la frase. A mí me habría Se encantado. nace humilde. En serio, me habría encantado o me encantaría que usted le inviten de la federación y dé una charla en ese sentido, en ese tono, a los de la 15, a los de la 17. Hoy hay muchachitos que ya con ponerse el arete de diamante, Carlitos, se creen más que el mismísimo Papa. Entonces, ¿por qué cambios? Ahí le tengo que decir, usted es un goleador de pocos que hay en la historia del fútbol ecuatoriano, pero un tipo de esa humildad que siempre fue así, usted termina siendo uno en mil acá en el fútbol ecuatoriano. Los muchachos cambian mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha podido con eso en la cabeza el jugador? El problema, Roberto Carlos y su compañía, cuando uno sale del fútbol, uno tiene que empezar a prepararse, ¿no? Meterse a estudiar. Yo vengo estudiando mucho y estudio Derecho y cosas por el estilo. Pero hay algo importante, ¿no? En el atletismo, uno tiene que ver de que están marcados los carriles, ¿sí? Cuando tú invades carriles, son La fallas. sanción. Entonces, esa sanción, ¿qué pasa cuando acá nosotros, el fútbol es amplio y todos somos parte del éxito, del fracaso del fútbol? La prensa, el jugador, el dirigente. Pero cada uno tiene que entender hasta dónde es tu protagonismo. O Su cuál rol, es Carlitos. tu rol, exacto. Entonces, yo veo que hoy la gente que maneja la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y ojo, que esto más viene a ser institucional, porque somos representantes legales, ¿no? Hay un protagonismo muy alto que no es el de ellos. Entonces, cuando Roberto Carlos dice esto, a ver, si tú tienes referentes, ojo, hay que saber esos referentes positivos, porque en el fútbol y en la vida tienes muchos referentes, ¿no? Tienes referentes que son personas muy mediáticas en redes sociales, pero no, necesitamos esos referentes que puedan ser el nexo directo para que esa juventud entienda qué es llegar al éxito. Al éxito no es llegar, tengo talento y esto, lo otro, ponerte un arete, no, no es eso. Entonces, si tú puedes decir, no, yo voy a traer a este jugador, no, hay que saber discernir esa parte. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque a veces pensamos que la presencia de referentes que sí son positivos para el crecimiento de estos chicos, piensas que le quitas protagonismo al dirigente. Y hoy el dirigente ecuatoriano se está sobrepasando ese protagonismo y encima nos están perjudicando al fútbol ecuatoriano. Y cuando tú crees que tienes mucho protagonismo y no el del jugador, eso no te lleva a planificar. Acá nosotros no tenemos hoy proyecto, porque en los proyectos incluye lo que está diciendo Roberto Carlos. Nosotros tenemos que ver dentro del crecimiento deportivo quién nos pueden ayudar a que estos chicos no se nos pierdan en el camino por el talento. Y entonces después sí, el achaque es al chico, pero ¿cuánto hiciste tú para tener en una concentración? Es tarea de los dirigentes, Pero entonces. hay partes que sí. En la formación. En la formación, claro. Formación. Exacto. Pero Carlitos, a ver, mire, y al plano, y un muchacho del que se ha hablado mucho ahora, que es lastimosamente caso de estudio, no solo por lo futbolístico, sino también por el tema de su comportamiento social, etcétera. Kendry Páez. Kendry Páez sale de Independiente. ¿Qué mejor equipo trabaja que Independiente Valle? El ser humano integral. Es decir, no solo el jugador, no solo el que cabecea, el que patea la pelota, sino el que estudia, el que prese, el que aprende, el que lee, todo ruso. Entonces, hasta ahí puede llegar el dirigente, dueño del equipo. Luego está lo que puede hacer la federación también, ¿no? Ecuatoriana de fútbol, pero también es el entorno, Carlos, los padres, la familia, los amigos, muchas veces, que tiene el jugador como tal. Sí, Roberto Carlos, yo creo que la selección no te agrega nada. En la selección convives pequeños momentos, pocos días, pocas horas. A la selección llegas tú simplemente a dar el examen. Vas hecho. Exacto, porque el examen es de que todas las semanas tú rindes las pruebas en tus clubes para ser convocado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debe haber pequeñas cositas que le faltan a estos proyectos. Independiente es un gran proyecto,
pero por ahí hay pequeñas cositas que deben ajustar. Pero yo creo que es más, Carlos, y perdón que le corte, lo que usted dijo. Humilde se nace, no se hace. Y yo creo que, ¿y dónde parte esto? Porque, te lo digo, porque yo hoy trabajo con un proyecto que tengo en Esmeralda, tengo un club, pero hay muchas cosas que a mí se me hace un poco más fácil y difícil al mismo tiempo porque estás interactuando con quienes quieren llegar a ser grande en el fútbol, no como Carlos. Uno busca que sobrepasen los límites a donde uno llegó. Pero tener ese tino hoy, porque también influyen los padres, y Roberto decía algo, desde la vulnerabilidad en donde tomas al jugador de fútbol, no es lo mismo cuando tú, por ejemplo, trabajas en las unidades educativas. Normalmente tomas a gente ya preparada. El fútbol te corta muchos espacios y sobre todo la educación. Entonces esa educación se transforma en el que el padre automáticamente se mete la palabra fútbol, pero coges la palabra fútbol como solución. Y la palabra fútbol es el problema. Ahora hay que desglosar esa palabra. ¿En qué? Vamos a educar a ese chico de saber de que mañana el fútbol te va a meter a fama, dinero. Si no sabes controlarlo, entonces la gente que estudia Y que además a los 33, 35 años se acabó la carrera. ¿Y qué del ser humano? Por supuesto, entonces las personas que andan conmigo son gente conocedoras del derecho. Y uno que estudia derecho, lo primero que te enseñan es a entender el problema. Entonces, lo que dice Roberto Carlos es, nosotros tenemos que volver otra vez a entender el problema. Ecuador entendió el problema ¿cuándo? Cuando dijimos, no, tenemos que salirnos del problema e ir a buscar nuestra primera clasificación. Ya la conseguimos la primera, la segunda. Pero ahí le digo una cosa, porque usted decía sí, y concuerdo, la selección ya tiene que llegar formado y únicamente dar los resultados. Pero el Bolillo Gómez hizo un trabajo, no solo fue el técnico, fue un psicólogo que se preocupaba el Bolillo de que incluso el baño lo utilicen con respeto al compañero, Sí, de que apaguen la luz, de que apaguen la televisión. Se metió incluso en la vida personal del jugador. Usted lo puede contar más. Invierte en esto, no te compres esto. Carlos, ¿cómo fue el Bolillo? No, y es ahí donde nosotros decimos si estamos yendo para adelante o nos quedamos estancados o nos volvimos tan mediocres. Ecuador tiene 4 participaciones mundialistas, ¿no? Correcto. Entonces yo hoy pregunto, la FIFA se viste de Papá Noel porque se vistió de Papá Noel y dijo vamos a ampliar los cupos. Ecuador va a clasificar al mundial. Sí, señor. Lo que nosotros hoy queremos saber, ¿a dónde apuntamos como selección o vamos a ir solamente entonces? El protagonismo de los dirigentes hoy es decir, voy a ir a pasear a Estados Unidos o a Centroamérica al mundial. No, eso nos hace ser mediocres. Para mí, mi exigencia, y va a ser siempre, muchos no lo dicen, acá no es una crítica hacia la persona. Los ecuatorianos hoy tenemos que entender de que 4 citas mundialistas, cuando se clasifique, vamos a salir a hacer caravana. No, nosotros queremos ver a Ecuador sobrepasar esos octavos, porque eso no nos ayuda a crecer. Entonces, Bolillo, me acuerdo muy bien de algo. Cuando yo llegué a la selección, fui convocado el mismo día con segundo Alejandro Castillo, ¿no? Los dos Él estaba en debutaron. Espoli, claro, él estaba en Espoli. Y segundo Alejandro Castillo, ¿por ¿Qué le dijo Bolillo cuando lo convocó y llegó a Parcayaco? Porque ahí era la concentración. Primero que ahí tengo una anécdota muy buena. Cuando yo fui convocado a la selección y después continuamos con el tema de Alejandro Castillo, yo vivía con el Turco Asad por un tema de salud, había una epidemia de varicela, no sé qué cosa. Yo ya estaba jugando en primera, en la Serie B, y el Turco me dice que me venga a la casa hasta que esto pase. Su padre futbolista. Por supuesto. Y Leandro, su hermano. Un tipo, y Leandro y toda la familia que son de una parte muy intrínseca de Carlos. Y yo estaba en la casa, el Turco había salido al supermercado y llaman de la federación. Aló, buenas tardes, sí, con el señor Tenorio, sí, ¿con quién habla? Mire, le estamos llamando de la federación, usted ha sido convocado a la selección, yo, pum, colgué el teléfono. Porque era una broma, nosotros estábamos en Serie B y aparte era el mejor momento del fútbol ecuatoriano, o sea, tú veías los fines de semana el ¿Quiénes fútbol. eran los delanteros, Carlitos, ahí? En la O selección. sea, estaba Tim. Estaba el Tim, Iván Caviedes, Caviedes, Cuchillo Fernández, Clever Manuel. Clever Manuel, o sea, era una locura. Y como se quedaba gente, porque delantero había cualquier cantidad. Pues no le habían dicho nada en el club, No, le no, llamaron no. a preguntar con ganas de peso, para nada. Para nada. Y me llaman y yo vuelvo a cortar, yo lo llamo al profe, le digo, profe, parece que están haciendo broma aquí en la casa, me están diciendo convocar a la selección, o sea, no había cómo, ¿sabes por qué? Porque nunca antes el fútbol ecuatoriano estaba siendo tan difícil. Ustedes se sentaban a ver el fútbol nacional con que sea, todos querían estar en la selección, era una locura. Y me dice, negro, ya voy para la casa. Cuando llegue el profe, llama, no, cuando el profe me dice a mí, Carlos, si eres convocado, o sea, ustedes no tienen idea, o sea,
No, si hoy eres convocado a la selección, a un mundial, lo tomas normal. Derramó lágrimas. No las derramé en ese momento, pero la alegría mía por dentro, o sea, las cosas se estaban dando tan rápido que eso nunca pasaba con un jugador y yo aparecí de la nada. Pero, ¿sabe a qué yo me voy? Para mí no fue fácil. ¿Cuántos sostener partidos todo. tenía en la Serie B? Y, o sea, ¿qué habré tenido? 20. ¿Qué? 15 partidos. 15 porque partidos. Y 15, llegó a la 14 selección. partidos. Y llegó a la claro, selección. Y a lo que yo me voy es que es difícil sostener todo esto cuando vienes de un espacio en donde tuviste que cortar tu secundaria, pero sí conté con buenas personas, conté dentro de la parte dirigencial con los Paz, Patricio Torre, estaba el doctor Vaca todavía entre nosotros, don Rodrigo Paz, y en el fútbol me encontré con toda la camada desde Lucho Capurro en Liga, cuando fueron bicampeón del fútbol ecuatoriano. Claro. Y entonces yo dije, aquí yo tengo que absorber todo esto. No era fácil. Entonces, yo creo que para mí, el haber vestido la camiseta de la selección, la vestí en el momento donde había ese jugador de experiencia, ese liderazgo, en donde los chicos no bromeaban en la selección, porque era así. O venías a entregarte por la camiseta, o de lo contrario, ellos mismos te sacaban. Y con un entrenador como Bolillo Gómez, que para mí marcó un antes y un después dentro de la mentalidad, porque no es que forme, a la selección ya no va formado, sí, pero hay una cosa, ¿no? Fuimos una vez al almuerzo, Alejandro Castillo estaba en Espoli, y nosotros en los clubes, o a veces comíamos bien cuando nos concentraban, hay que ser sincero, porque después cuando llegábamos a la casa, primero que no ganábamos era al ras con ras, y en la selección tenías toda disposición. Y va Alejandro Castillo y se sirve el plato y el fideo, puta, sobrepasaba el plato y dice Bolillo, venga mijo, hágalo así, tráigalo normal, come, si le da hambre, va, no. O sea, uno se ríe, pero son pequeñas Son cositas. cosas, sí, sí. Claro. Y qué lindo que las cuentes de Por esa supuesto, manera. y se lo Carlos. puede preguntar a Alejandro Castillo, vamos juntos. Entonces, Bolillo Gómez creo que después las cosas fueron, pero para mí fue uno de los entrenadores que le hizo entender al jugador de que el éxito es creerte más allá de. Y fuimos al primer mundial, yo no me creía que iba a ir a ese mundial, pero solo el haber sido convocado ya. En el partido frente a Uruguay, ¿usted ya está en la banca? Sí, Sí, yo estaba ¿no? en el banco, incluso hay varias imágenes que yo salgo. ¿Pero qué le y dijo me el veo Bolillo encima. cuando llegó a Parcaya? O sea, cuando yo llegué a Parcayaco, o sea, yo era desconocido y medio la gente tenía referencia porque estaba en liga. Entonces yo llegué a Parcayaco y aparte llegué tranquilo porque el turco Assam mismo me llevó a la concentración. Él me llevó. Cuando llego ahí, fuimos al entrenamiento, ¿no? Bolillo me llama. Si están viendo este pelado aquí, quiero que me lo acobijen. Este pelado la está rompiendo en la Serie B. Ah, mijo, quiero que eso que está haciendo en la Serie B, acá quiero que aplique. Era así, muy drástico, te decía así. Y yo nomás era uno así, sí, profe, uno ahí tímido. Pero te soy sincero, yo verlo a Guinaga, o sea, hoy contarlo no es fácil, pero tú estar parado frente a Guinaga, del Team, de Caviedes, de Chalá, Ulises de la Cruz, de Méndez. Chalá, era una locura. O sea, pero yo soy muy analizador. Yo no me cansaba de verlo al Team y a Caviedes mientras ellos definían y todo, pero porque a veces cuando tienes esos liderazgos no necesitas estarles preguntando qué puedo hacer. Observa, que hoy eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque empezaron a meterse el chip de que hay que rejuvenecer la selección. A ver, no es tanto así. Los jóvenes son el presente, sí, pero tienen que estar acompañados de esa experiencia. Ahora ese es el tema, Carlos. Esta cualidad suya, ¿no? No solo de observar, sino de aprender de los grandes, de llegar como esponja, a absorber conocimientos futbolísticos, técnicos, tácticos, comportamientos, todo lo que usted ha resumido. No todos tienen eso. Ahora, lamentablemente, tal vez explotan muy pronto, rompen el cascarón pronto, 15, 16 años, no tienen esa madurez y lamentablemente creen ya saberlo todo, o creen que como sí tienen talento, tienen buena pegada, buen pie, dribbling, pueden llegar sin, digamos, construir esa mentalidad, que es lo más importante, porque al final pueden llegar a los 20 años como cracks, pero como no tienen una mentalidad, así mismo caen, y hemos visto casos Sí. muchísimos. Ese es el tema, ¿no? Sí, y es un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que sí los puedes controlar. El problema es cuando tú te abres de mano. Y yo lo pongo como ejemplo en la familia, ¿sí? Entonces, uno tiene los hijos, ¿no? Y el hijo siempre sabe que mientras esté el padre y la madre, ellos se meten al camino correcto sí o sí. Entonces la selección es lo mismo. No necesitas que el jugador que ya tiene experiencia como Egner, como Domínguez, deben ser titulares. Pero ustedes no tienen idea lo que influye eso.
¿Sí me explico? Su Porque presencia. cuando yo llegué a la selección, mira, estuvo también en su momento Guerrón. ¿Sabes cuántos salieron de la selección? Hay que saber escuchar, porque el grande mismo va y le dice, profe, este chico puede tener talento, pero acá no lo queremos más. Y acá no hay eso. Acá hoy el fútbol se volvió un negocio tan fuerte y visible que nos quedamos allí. No, yo tengo que llevarlo a la selección porque tengo que venderlo y no es tanto así. Ojo, sí nos vamos a adaptar al tema económico del fútbol, al sistema económico del fútbol. Pero y después eso también te perjudica porque no queremos jugadores que aparezcan 2 años y después también nos puede cerrar las puertas. Y eso hay que irlo controlando. Yo no entiendo por qué hoy no está Domínguez en la selección. Y está el suplente de Domínguez. O sea, son cosas que uno no... Ahí es cuando yo digo que el dirigente está sobrepasando un protagonismo que no es el de él. O sea, la selección tiene que ir el que está en mejor momento, no por ser Domínguez, por ser este, lo otro, no. El que está en mejor momento, porque eso es lo que refleja, son 5 o 6 días que compartes en la selección. Pero el mejor momento de un jugador es allí cuando tienes que convocarlo, porque es ese momento donde tú dices, está pasando su mejor momento, pero lo vas a convocar cuando. ¿Cómo nos trazamos objetivos en un Mundial 2026 con este manejo? Es decir, usted decía, nadie va a festejar si clasificamos al Mundial, nadie va a salir en caravana, nadie va a festejar si ganamos el primer partido. Festejaremos si clasificamos a cuartos como la primera vez, como algo inédito. Pero ¿cómo nos trazamos ese objetivo si no estamos desde su voz autorizada con una convocatoria real, una convocatoria óptima o de méritos? Yo y lo decía en unas entrevistas, aquí hay un tema muy claro, ¿no? Hay un cuerpo técnico, hay un entrenador. Yo detesto las excusas. Si nosotros hoy tuviéramos un proyecto en la selección, Gustavo Alfaro no se fuera ido, porque también entró con dificultades y dejó estructurado algo. Entonces, cuando lo cambias, ¿qué estás buscando tú? Mientras más entrenadores contrato, mucho más fluye la cosa, que todos entendemos. Sí, ellos lo ven así, pero los que receptamos, la gente que le gusta el fútbol, el hincha, está incómodo con esto. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuántos partidos lleva el profe Becasese ahora? 4. Sí. Y no me vengan a decir que no es que se está adaptando, te tienes que adaptar a qué. Tú eres un entrenador que hoy con la tecnología sabes que vas a ser contratado. Pero ¿a qué viene esto? Hay que ver a qué te contratan. Entonces, cuando tú me dices a mí que hay una convocatoria en donde un suplente está por encima de un Domínguez con toda la trayectoria, uno de los arqueros más exitosos, y no porque lo tengas que poner titular, sino lo que influye con su experiencia allí. Entonces, ahí es donde no entendemos. Entonces, al Mundial, sí, nosotros decimos, clasificamos. A mí no me alegra clasificar. Mire, yo soy parte de quienes estuvimos en ese pequeño pasito, porque es un pequeño pasito. Para mí no es un logro, porque un logro es ser campeón del mundo, pero por lo menos avanzamos algo. Entonces yo quiero que eso se dé, ¿saben por qué? Porque mañana van a decir, sí, Carlos tuvo en los octavos, pero si esta selección sobrepasa eso, nos va a ayudar a crecer a todos. Entonces seguimos con el 2006 y el 2006, y los dirigentes parece que eso les gusta. Entonces al Mundial ya no podemos ir, no es que nos eliminamos, no. Entonces, ¿será que el profe Becasese es el entrenador para que nosotros vamos más allá en el Mundial? No lo sabemos, porque es que no hay un proyecto, y si no nos muestran un proyecto, vamos a seguir adivinando. Yo en las convocatorias no me meto. Pero sí, mañana no me vengan con eso de que, no es que, pero es que esas son puras excusas que tiene que adaptarse. Un entrenador tiene que adaptarse. Donde tiene jugadores que los ves, a Moisés lo ves toda la semana. Eso no, son excusas. Entonces yo solamente digo, asumamos nuestra responsabilidad. ¿Cuántos puntos sacamos en los últimos cuatro fechas? 4. Sí, yo te voy a decir, con la calidad de talento que tenemos 5. ahora, eso no es justo. Carlos, no es justo. 5 de 12. 5 de 12. Le escuchaba a usted, en esta selección se está convocando para vender jugadores, por ejemplo. ¿Le da la impresión a usted? Porque le escuché algunas cosas, usted habló una lógica. El jugador hay que convocarlo por el momento. El mejor tiene que estar Por convocado, es condición. fácil, o sea, eso es casi matemática simple. Pero se está convocando para vender jugadores hoy, porque usted habló del negocio del fútbol. Acá creo que hay que sacarnos las máscaras del que piensa que esto es fútbol 11 contra 11, eso hace rato dejó de ser un deporte. Hoy es un negocio principalmente. Es ¿Siente que se está convocando para vender jugadores? No. Es que se debe convocar para eso. Primero, y tienes que pasar por la selección. Nosotros como Ecuador no tenemos una relación, ¿cómo se dice? Comunitaria, que sí la tienen otros países Claro. que no necesitan Para convocar a la selección. Entonces, yo te pregunto una cosa. Si el jugador pasa por la selección, de seguro va a ser mucho más caro que no haber pasado por la selección. Y no va a tener la oportunidad de llegar a los países que sí vas a ser visible. Entonces, hoy tienes que utilizar la selección, que no está mal. A lo que yo me digo una cosa, tienes que convocarlo por convicción
o por presión mediática. Exacto. ¿Sí me explico? Entonces, nos está convocando por convicción, y cuando convocas por convicción, no es que si en esta convocatoria no te marca un gol o no juega bien, lo sacas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, que utilicen la selección, porque todo lo que puede entrar de recursos Pero en el al buen país es bueno. sentido de la palabra utilizarlo, Carlitos. Exacto, por supuesto. Porque se Roberto puede Carlos. utilizar también, no, por alguna conveniencia hoy convocan a criaturas, Carlos. Por supuesto. Que luego no vuelven, ¿ah? Es que, porque no importa, que si mañana nace el nuevo Pelé en esta tierra, hermoso, y que debute con 16 años, con 15 años, fantástico. El problema es que los convocan y 2 meses después ya no los convocan. Entonces ahí nos Claro, queda, hay respeto ahí a nos los queda esa procesos. huella de duda que por lo menos podemos y debemos tener. No, yo creo que sí, se tiene que utilizar la plataforma por todo lo que representa el fútbol, pero para mí hoy hay cosas que ya no están dentro de lo que es, sí, utilizar la selección para poder mandar a Europa, pero tienen que tener las condiciones. Por supuesto. O sea, la convocatoria pasada, cada vez te aparece un jugador diferente y un niño, y no es tanto así, no es tanto así. ¿Qué opina de la forma de convocar? Yo sé que usted es muy respetuoso, hijo, yo de las convocatorias no me voy a meter, pero ahora esto de los sparrings, de los invitados, Carlitos, esto es solo fútbol. O sea, además la FIFA te permite, si tú quieres convocar 40, convoca 40. Es hacerse un problema solitos, digo yo. O sea, y nadie tiene nada en el país contra BKC todavía, pero me parece que solitos se hacen problema. Mira, yo creo que, yo siempre digo, el encargado dentro de todo lo que es la parte futbolística parte con el cuerpo técnico. Carácter, personalidad y decisión. Entonces siempre uno dice, ¿para qué me contratas? ¿Para escuchar lo que tú quieras escuchar como dirigente o lo que yo quiero hacer con los jugadores? Entonces, claro que le sorprende a todo el mundo. Y en las convocatorias te das cuenta, entonces siempre decimos, que se mete la mano en la convocatoria, mira, los 11 que siempre van a ser los titulares, todo entrenador lo tiene claro, porque los cambios son simplemente si llega a pasar algo, pero nosotros sabemos que van a estar los Moisés, los Piero. Pero después, si tú empiezas a llamar a uno al otro, si no va a jugar o si no lo vas a hacer actuar, damos tanto misterio que los microciclos, que los bloquean, que no sé qué, y después yo quiero que se asuma la responsabilidad, convoca al que quiera, pero no me vengas con las excusas. Es que no jugamos bien. Defiende esa convocatoria. Pero por supuesto, defiende tu Exacto. convocatoria No, como que y puesto, aguanta me equivoqué. la presión de la prensa, de los hinchas. Entonces después nos escudamos en pequeñas cosas que para mí son excusas. Yo me quiero quedar también, vamos a ir alternando y ya tiene la carta para ordenar la comida acá, Carlitos Tenorio, y lo seguimos esperando a Jaime Iván Caviedes. Yo no pierdo la fe, soy hombre de fe y confío en las personas de que llegue Jaime Iván. Pero ya no va a ponerle poca fe. Y realmente me sentiría muy engañado por esa situación. Pero bueno, me quiero quedar en la parte nostálgica. Cuando empatamos con Uruguay, usted estuvo en la banca. O sea, primer partido y ya festejaba una clasificación al Mundial. Usted nació con una estrella diferente, Carlos. Porque un partido y ya estaba en el Mundial. Y lo peor es que el caso de Carlos es un caso bastante diferente. Yo no tuve procesos de formativa. Si a ustedes les hablan de Aguinaga, lo conocen porque vienen procesos, 15. Desde el Ciudad de Claro, Quito. de Quito. Entonces, yo no. Yo aparecí ya con 20 años, iba a cumplir 21 años, directo. Y las cosas en menos de 2 años, yo estaba jugando en el fútbol árabe, ya había jugado un mundial. Entonces, por eso te digo, no es fácil. Entonces, todo eso que pudo aprender, hoy te puedes convertir en ejemplo. Yo sé a dónde van los chicos hoy. Porque, ¿qué pasa? Todo mundo hoy tiene las escuelitas que te ayudan. En las escuelitas no te forman. En realidad, los entrenadores son una guía. ¿Sí me explico? Tú eres la guía de indicaciones para que el chico vaya hacia allá. Entonces, yo te digo una cosa, no es fácil sostener todo esto. Entonces, nosotros hoy, y antes lo decía Roberto Carlos, hablamos de Kendry Páez. Primero que es un buen chico, tiene talento de sobra, sí. Yo pregunto, ¿cuánto estamos haciendo la gente que está alrededor para ayudarlo al chico? Si me explico, esperamos ese punto y ahí donde entras, hay que buscar las personas idóneas que ayuden en esa parte, porque si tú no lo viviste, es difícil que te vaya a atender, que te vaya a entender algo. Tú te pones a hablar con alguien que nunca estuvo dentro de una cancha, que nunca tuvo una lesión. Entonces tú dices, a esta persona lo vamos a utilizar en esta área. Después, en la parte académica, vamos a utilizar el que tiene el conocimiento y eso va a ayudar mucho. Entonces, hoy Kendry Páez tiene una presión mediática. O sea, escuchar un pelado de 17 años, 16 años, $20 millones y todo el mundo alimenta el morbo. O sea, no es tan fácil para el chico.
y lo entiendo. Y después viene si los padres no ayudan o ayudan. Entonces hay que ver. Para mí el talento de Kendry es nato. Carlito, usted debuta con la camiseta de la selección en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile, el 11 de noviembre. Han pasado 23 años de eso. 23 años. Y la forma peculiar como Bolillo te hace debutar. Yo ser convocado estaba feliz. Pero yo siempre he sido de las personas que me he preparado para ser ganador. Y llega el segundo tiempo y Bolillo Gómez siempre, venga mijo, vaya ahí, debute. Sí, ya estábamos clasificados, pero yo tenía que labrarme un espacio. Y entro, no iban 2 jugadas y agarro un balón por la banda izquierda y me meto en velocidad y potencia, que ese siempre ha sido mi punto fuerte. Y le doy al Cuchillo Fernández un pase dentro de las 5 con 50. Y son esas jugadas que vas tan seguro. Eso también le pasó a Ronaldo, a muchos. Y se va al travesaño, pero íbamos a hacer historia. O sea, y Ecuador Era la primera victoria frente a Chile. La primera. Y de ahí, En Santiago. y ahí recién me gané mi puesto en la selección. Y también ya los jugadores más grandes tenían la confianza. Yo era un jugador de velocidad y potencia. Por eso cuando íbamos a los partidos en Europa, el primer gol de... Yo recuerdo también ese. Con Turquía. Estuve Turquía. en Breda, El Pereira jugaba en Países Bajos, en Holanda. Ahí estuve con, Holanda, y fue el primer con- gol de una con mi selección, padre. con Sí, mi sí. Nevada, me han contado Claro. tomar algunas veces. por el frío, Sí, un como estamos frío ahí, tremendo. contra Turquía. Sí, contra Turquía hizo el gol Carlos Pase Tenorio y le difícil. ganamos. Al famoso arquero turco que fue figura en el Mundial 2002. No, y aparte viví muchos momentos, pero es como te digo, y lo manifiesto siempre. Parte de mi éxito, yo estuve en esos momentos donde el fútbol había seriedad, había jerarquía. Ustedes no tienen idea de la gente que había en liga. Chinto Espinosa, Alfonso Obregón, el Tanque Hurtado. Entonces, ¿cómo tú puedes jugar o tomar en pro de ese escenario? Te sacaban. Y yo eso lo aproveché al máximo, me aproveché y ya cuando me fui a jugar al exterior, ya me fui maduro. Que no podía fallarle a toda esa gente que me apoyó lo mismo que en selección. Pero es verdad que cuando se fue a Qatar, que lo acompañó el ingeniero Patricio Torres Mora, a quien le mando un abrazo. Lo hemos invitado 1000 veces a este programa. Patricio me dice, No, ya no. no, déjelo hasta ahí nomás. No, pero Mejor Patricio, usted invítele un tiene café. tanto que comentar, Ahí sí. tanto Ahí que va a contar. aceptar el ingeniero. Mejor invítele un café. Bueno, Pero sin micrófono. Sin sin micrófono. micrófono. Y es verdad que aterrizaron en Doha. Usted miró por la ventanilla del avión y le dijo, ingeniero, me quiero regresar. Además, Carlitos, y usted lo va a corroborar, no era la Doha que conocimos todos ahora en el Mundial. ¿Cómo era Doha cuando usted llegó? No, cuando yo llegué a Doha... Arena y camello. Claro, era un país en crecimiento. Todavía era desierto en un 60%. ¿Sí? O sea, ya estaban estructurando un proyecto, porque el proyecto de ellos era 10-30. Sí, 2010-30. Entonces, y tenían planificado lo del Mundial y todo. Y falta todavía, porque es hasta el 2030. Y es una maravilla el país. Un país que con 1 millón de habitantes te ejecute un Mundial es una locura. Pero ahí tú te das cuenta de la proyección que ellos tienen. Pero era... Claro, ellos hicieron el proyecto en el año 2000, ¿no? Sí, sí, sí. 2000, Ahí entonces, nace. Ahí nace. Y es 2030. Pero cuando yo llegué era 60% todavía desierto. Se quería volver. Arabia Saudita sí. Ya. Porque, a ver, uno sabiendo su cultura, sus costumbres. O sea, yo iba feliz. El ingeniero Torre, ¿para qué? O sea, pero cuando ya llegamos ahí, primero que me sentí en el limbo. Yo no entendía ya ni qué hablaban. Y yo me asomo por la ventana, veo la gente vestida de blanco. Le digo, ingeniero, ¿no habrá la posibilidad de devolver la plata? Imagínate si era el ingreso más grande, porque aunque ustedes no lo sepan, hasta el día de hoy, el jugador más caro en la historia de liga se llama Carlos Tenorio. El resto han sido jugadores que han estado allí, pero Carlos Tenorio fue la única venta directa 100% de liga. ¿Cuánto pagó? Y estamos hablando alrededor de 6 y pico más de millones de dólares. Estamos que hablando son de muy cuántos pocos. años Sí, atrás. muy pocos son los jugadores que de aquí del país, en ese momento, Iván Caviedes, muy pocos, y ahora tampoco, muchos salen de acá por 1 o 2 millones y recién se consolidan allá, pero la mía, hasta hoy en día, Liga no ha sacado un jugador directo por esa No, porque cantidad. Moisés Caicedo cuando se va Sí, por... sí, sí. El mismo, perdón, Oscar Roberto, Zambrano. y el mismo Toño Valencia. El mismo El Toño, Toño ¿no? Valencia se va lo compra el Villarreal. Por 1,5, claro. En una cifra Dos. bastante menor, exacto. Luego, como dice Carlos, ¿Y es Moisés? el trampolín. No, pero Moisés se fue al Brighton por 5. Pero estamos en el 2023, o estábamos en el 2023. Lo de Carlos, ¿hace cuántos años fue? 2023. Además, 20 escuchen, años Carlos atrás, dijo claro. de liga. Claro.
De Liga. 2003, No, pero perdón. quizás del fútbol ecuatoriano. Por ahí El con fútbol ecuatoriano, por ahí Caviedes. sí. Por ahí con Caviedes. Porque Puede Caviedes fue ser, al Perú ya pero también. de Liga sí no, porque Liga también le ha costado. Y hay Le ha algo, costado vender. Hay algo, yo me sentaba mucho cuando venía, yo era uno de los jugadores que iba a la casa de don Rodrigo Páez. Yo era un hijo para don Rodrigo Páez. Y me decía, nosotros estamos muy agradecidos porque nosotros con esa venta empezamos a estructurar nuestro camino para ser campeón. Ahí con ese dinero compraron a Manso, mucha gente me dice, y encima nos ha sobrado una platita. Fue el primer jugador y el único que apostaron en un fondo de inversión, o sea... Yo no Es sé, que había un no, fideicomiso. claro, Yo le quiero se ganaron contar plata. porque tengo un buen amigo que me reservo el nombre, economista de profesión, gran empresario, le puedo contar en interno, y además hincha de liga. Le llamaron esa vez, le dijeron, miren, llegaron de Esmeraldas 4 jugadores. ¿Sí? ¿Quieres apostar en un fideicomiso? Y este amigo pasaron los años y me decía, seguía recibiendo dinerito de las transferencias de lo de Carlos Tenorio. Fue un fideicomiso, creo que también Sí. por primera vez que se hacía una situación Sí, así. después no se hizo más, pero eso fue lo lindo. Yo no estuve levantando la Copa de Liga de Quito, pero sí fui parte de la estructura económica que creo que fue importante para la Liga y se empezaron a estructurar. Entonces, el jugador puede aportar en muchas cosas, ¿no? Yo aporté desde la parte económica y me tuve que mamar 12 años en los países árabes, feliz de haber estado allá, cambié mi estilo de vida, crecí en todos los aspectos como ser humano, me preparé, hablo varios idiomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habla árabe. Entiendo bastante, porque tengo que aprender. Ah, y catarí. Sí, yo hablo catarí. Ya. O sea, en realidad es como Son la habla similares. hispana. Sí, son similares, pero después hay cosas que son Dialectos. parecidas, son dialectos. Y nada el más. rato de rezar, porque allá rezan 4. Cinco, 5 veces diarias. Cuando nace el sol, la primera. Y cuando muere el sol, la segunda. De ahí ya se van turnando entre los horarios de 5 a 5. Pero yo siempre en mi religión católica, o sea, el tema es el respeto. Creo que tiene que haberles pasado a ustedes en el Sí, mundial. sí, claro. Cuando estuvimos- se va al rezo, lo que yo aprendí, ¿no? Cuando yo estaba en Arabia Saudita, los chicos rezan. Lo que ellos tratan de tener una referencia, puede ser una silla, no pasarse por delante. La primera vez me pasó, yo me voy pasando por delante. Pero después ya aprendí, ¿no? Pero después, tranquilo, llega el rezo. En Arabia Saudita, que es el centro de la religión musulmana, todo es muy estricto. Ahí está la mezquita más grande del mundo. Ajá. la mezquita más grande. Más grande, sí. Es como nosotros los católicos, el Vaticano. Pero allá hay algo, que la hora del rezo, o sea, es totalmente estricta, se cierra todo. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, tiene que parar todo. ¿Sí me explico? Es como el centro comercial. Estás comprando, cierran el centro comercial, termina el rezo y continúa la gente con sus labores, pero es muy estricto. Ahora, parte de esta anécdota ya para irnos a la pausa, porque claro, llegó y dijo, ¿hay cómo devolver? No. No hay ¿Qué le cómo dijo? devolver. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a devolver? Pero ¿sabes qué? Pero pero me dijo 2 palabras que tienen que ser importantes para el ser humano. Me respondió solamente así, Carlos, la palabra del ser humano o del hombre se cumple. Ahí está tu futuro. O sea, además fue corto, preciso y conciso conmigo. ¿No saben qué? Esas 2 palabras sin darte vuelta es lo que Carlos es hoy. Y cuando llegué allá, me encuentro con el Turco Asá, yo no sabía que él estaba allá, yo dije, aquí ya no me voy más si quiere, porque ya lo vi al Turco, y dije, bueno, aquí ya somos 2. Sabía que estaba el profe Benalcázar, éramos 3. Julio César Valdivieso, el boliviano que estaba allá, 4. Hermano, aquí nos hacemos la vida, pero no me voy más de acá. ¿Y sabes qué? 12 años permanecí. Fui goleador esos 6 meses, después hubo un conflicto ahí entre Arabia Saudita y los Estados Unidos. Pero ya me había visto de Qatar, ahí ya vino la compra, porque primero fui a un préstamo de alrededor de $700,000 a Arabia Saudita. Toda esa plata fue de liga. Después fui a préstamos a Qatar y encima la venta, o sea, fue más o menos alrededor de 6 y pico millones de dólares. O sea, que también cambió mi vida en su totalidad. Claro, para su ¿Y familia. qué y tiempo todo. se quedó el ingeniero Torres con usted? Porque ahora se habla mucho de esto. No se adaptan a Berlín, digo yo, y caramba, no debe ser tan difícil. ¿Qué tiempo estuvo el ingeniero Torres con usted? Normalmente los dirigentes van a cuidar la parte del club, Claro. que eso es normal. Reciben El ingeniero su se pago. quedó 3 días y es más, yo con él estaba feliz. Bajábamos a comer, el tipo bien, él hablaba su inglés, todo bien. Yo hablaba un poco porque Liga, dentro de ese fideicomiso que armaron, a mí ya me pusieron a estudiar inglés, entonces yo más o menos agua, jugo, sabía cómo se decía. Pero ya en los temas fluidos, el ingeniero. Al tercer día bajamos a desayunar y me dice, Carlito, yo hasta aquí lo acompaño, yo mañana tengo que regresarme. Te quedas triste, pero
yo ya estaba claro. Primero que ya me había dicho que la plata no se devolvía. O sea, tenías que cumplir. Pero fue lindo porque a veces no es el lugar donde te toca, sino cuál es tu capacidad y de fuerza mental para cumplir lo que tú buscas. Yo de extrema pobreza, una familia detrás mío, una mamá que quería sacarla de que dejara de lavar ropa. Entonces, son pequeñas cosas. Para mí son mediocridades, eso decir, no me quedé por el idioma, que por la comida, a ver. No me adapté. Pero por los favor, patacones, eso sí, Carlitos. sí, claro. Pero Entonces, Carlos, pequeñas ya cosas. entrenando y viviendo la cotidianidad, haciendo goles, jugando, ¿cuánto tiempo realmente le tomó adaptarse? ¿Hubo noches de llanto, de llamadas por la noche a la familia? Sabes que yo tengo mucha facilidad de adaptación. Yo aprendí algo. La única forma de tú adaptarte es lo que no tienes conocimiento, entrar. Y te voy a poner un ejemplo. Tú no hablas inglés. Entonces resulta que te dicen una palabra, tú pronúnciala mal, porque alguien te la va a decir bien para irla aprendiendo, pero si tú te quedas allí, yo soy muy entrador, yo soy rápido para adaptarme. Entonces eso sí me ayuda. Como en el área. Claro, y ojo, que hoy hay mucho más facilidad porque puedes hacer una videollamada. En ese tiempo no hacía nada. Ahora, yo me quedo 1000 años en cualquier lugar. Y yo me metía, ¿sabes por qué? Porque yo, en ese sentido, como les digo, mi adaptación ya es natural. Es natural. Entonces, a mí me manda al fin del mundo. Yo voy tranquilo. Y los países árabes son países de mucha enseñanza. Y la vivimos los ecuatorianos en el Mundial. Volvería, si retrocedemos en el túnel del tiempo, vuelve. A vivir para quedarme allá por toda la vida, no. Pero sí estamos allí tratando unos vínculos de negocios, tanto en lo deportivo, en lo comercial. O de cónsul, Carlitos. Eh, en algún momento, en ¿no? su momento quise, pero hoy la verdad, a mí me gusta el fútbol. Y estoy con unas líneas de fútbol donde quiero ayudar mi provincia Esmeraldas, quiero ayudar el fútbol ecuatoriano. Y aparte todos los que van vinculados en temas políticos, estoy muy, pero muy, muy lejos. ¿Tiene nacionalidad catarí usted o no? No, yo no tenía nacionalidad porque ya había jugado en la selección de Ecuador. De lo contrario, yo ya fuera el número 11 de la selección catarí. Hasta Y ahorita. es más, le digo algo, mi hijo tiene 15 años, ellos quieren a mi hijo. Ellos quieren a mi hijo y insisten tanto que quieren al Demoledor, entonces habían pedido. Y es para llegar. delantero también. Él está en liga. ¿Le han hecho la propuesta Sí, él está formal en liga. para Sí, sí, nacionalizarlo? él está en liga. Él está en liga. ¿Cómo se llama? Sí, Diané Diané. Tenorio, sí. Diané Tenorio. Los nombres de mis hijos todos son Carlos Tenorio, el primer nombre. Sino que nosotros en casa utilizamos el segundo El nombre de segundo. ellos, pero lo pusimos Carlos Tenorio Carlos por los Diané. viajes. Nosotros armamos mucho problema en los aeropuertos, porque a veces, y Carlos Tenorio, y levantaba esto, o sea, y es más por eso que lo hicimos, pero juega bien, no es fácil porque ¿Es 9? es 9, sí, es 9. Le está costando un poco porque es de esos, los últimos hijos. ¿Sí me explico? Es como Sebas. El último hijo sabe que es el último. Eso fue contra usted. Por ejemplo, tú mañana lo ves a Roberto Carlos y saben que es tu hijo por el físico. Pero el de acá ya sabe que... Y el mío... Se o sea, parece ya- más a la mamá. Claro, ya te camina un poquito en punta de pies porque no asimila. Tiene 15 años, juega en la sub-17, lo baja, pero siempre estoy charlando con él. Lo que sí sé, hasta que son tipos así, o sea, y cada que voy a liga me dicen, no, el tipo bien educado. Es que... Pero no sé cuándo llegará a cumplir su sueño futbolístico. Me gustaría más que se fuera. Aquí es muchos aspectos que no es tan fácil para él. O sea, la vara del papá no es tan baja, ¿sí me explico? Y él, para mí él es mejor que Carlos. ¿Sabes por qué te digo? Pero es una mochila. Exacto, porque a esa edad yo estaba cargando canastas en el mercado, jugando en una liga barrial, y él hoy ya está ya debutado en las categorías formativas del campeonato nacional. Juega muy bien, imagínate, entonces, pero yo ya llegué hacia un punto, pero llegué, entonces la vara de él es un poco muy complicada.